el día 7 y la carta que me encontró. El séptimo día amaneció como todos los anteriores, con el mismo silencio espeso en la casa, el mismo cuerpo cansado que se arrastraba hasta la cocina, el mismo cuaderno de tapa suave sobre la mesa. No había nada especial en el aire. Nada nuevo. Nada que anunciara un giro. Pero la vida no siempre avisa cuando algo importante va a pasar. Yo había pasado 6 días escribiendo frases de gratitud. Al principio lo hice con escepticismo, casi por obligación interna. Había leído que agradecer podía cambiar la forma en que uno se sentía, que escribirlo ayudaba a ordenar el caos. Y como ya no sabía qué más intentar para salir del agujero emocional donde vivía hacía meses, lo intenté. Un día escribí, gracias por el café caliente. Otro día, gracias por poder dormir 3 horas seguidas. Después, gracias por la brisa que entró por la ventana. Eran frases pequeñas. Breves. A veces vacías. A veces sentidas. Pero eran mías. Esa mañana, al abrir el cuaderno, no supe qué escribir. No porque no hubiera nada, sino porque algo dentro de mí se movía diferente. Una especie de expectativa suave. Una inquietud que no sabía de dónde venía. Así que decidí dejar el cuaderno por un momento y caminar por la casa. Abrí ventanas, ordené libros que hacía mucho no tocaba, sacudí el polvo de estantes olvidados. Y entonces, la vi. Una carta. Un sobre amarillento, envejecido por el tiempo, escondido entre las páginas de un libro grueso que llevaba años sin abrir. No era cualquier carta. Tenía mi nombre escrito en una letra que conocía bien. Era su letra. Mi corazón se detuvo un instante. Lo tomé entre las manos como si fuera algo frágil, sagrado, y me senté en el suelo. No respiré por unos segundos. Solo lo miré. Mi nombre ahí, escrito con esa forma temblorosa, cuidadosa, como si quien lo escribió supiera que algún día, en el futuro, esa carta me encontraría. Y lo hizo. Si alguna vez sentiste que tu corazón necesitaba una señal desde el pasado, quédate. Dale me gusta a este video, comparte esta historia con alguien que lo necesite y cuéntame desde qué ciudad estás viendo esto. Suscríbete y activa la campanita para no perder los próximos episodios de esta serie que nació para sanar. Volví a mirar el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Y ahí estaba. Una hoja doblada en 2. El papel estaba ligeramente manchado, la tinta comenzaba a desvanecerse, pero aún era legible. No tenía fecha. Solo mi nombre al comienzo. Ningún hola, ningún saludo afectuoso. Solo palabras. Crudas. Directas. Dolorosas. No supe cómo quedarme. No supe cómo decirte lo que sentía. Me fui cuando más necesitabas que me quedara. Me callé cuando más esperabas una respuesta. No porque no me importaras, sino porque tenía miedo. Porque no supe amar sin herir. Porque me dolía mostrarme frágil. Porque preferí huir a decepcionarte. Leí la primera línea y mi garganta se cerró. Sentí como si una parte de mi pecho, que llevaba años apretada, se abriera de golpe. Esa letra. Esa confesión. Esa ausencia nombrada. Esa falta de amor convertida en palabras que ahora llegaban, tarde. Pero llegaban. Seguí leyendo. Cada frase era una punzada y un bálsamo. Una herida y una caricia. No había excusas. Solo verdades. Algunas que intuía, otras que nunca imaginé. Te observé volverte fuerte sin mí. Y eso me dolió. Porque te imaginé quebrada, rota, frágil, y sin embargo, seguiste. Y eso me hizo dar cuenta de que lo que no supe sostener, tú lo reconstruiste con tus propias manos. Esta carta no es para pedir perdón. Sé que no basta. Esta carta es solo para que sepas, que siempre estuviste en mí. Aunque me negara a decírtelo. No pude seguir. Me abracé las rodillas. Cerré los ojos. Y lloré. No de rabia. No de tristeza. Era un llanto antiguo. Como si esa carta hubiera tocado un punto que había permanecido oculto, invisible incluso para mí. Me dolía todo. Pero algo en mí también se aflojaba. Guardé la carta entre mis manos por un largo rato. No la volví a leer ese día. No podía. Era demasiado.
Me acosté en el sofá. Cerré los ojos. Respiré hondo. Escuché el silencio de la casa. Y supe que algo acababa de cambiar. No por lo que decía la carta, sino por lo que despertó en mí. Como si esa hoja de papel fuera un espejo. No de él, sino de mí misma. De una versión de mí que había vivido escondida detrás del dolor, esperando una señal para salir. Como si esas palabras, aunque tardías, hubieran activado algo que mis frases de gratitud estaban apenas rozando, el permiso para sentirlo todo. Esa noche, tomé el cuaderno. Y sin pensarlo, escribí. Gracias por las palabras que nunca llegaron, pero que hoy me alcanzaron. Me quedé mirando esa frase por varios minutos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba escribiendo desde la herida. Estaba escribiendo desde un lugar nuevo. Uno que aún no comprendía del todo, pero que ya me sostenía diferente. Las palabras que nunca escuché y que siempre esperé. Esa noche no dormí. No porque la carta me perturbara. Tampoco porque me dejara en estado de shock. Fue otra cosa. Un desvelo tranquilo. Como si el alma se hubiese quedado despierta haciendo espacio. No necesitaba pensar, ni entender. Solo estar. La carta descansaba sobre la mesa, doblada, con su sobre al lado. No la había guardado en una caja. No la escondí en el cuaderno. Tampoco la puse lejos. La dejé ahí, como un animal dormido al que todavía no te animas a tocar otra vez, pero cuya presencia ya se ha vuelto familiar. A la mañana siguiente, después de prepararme un café, me senté frente a ella. No tenía intención de releerla. Pero algo dentro de mí, suave, insistente, me dijo que lo hiciera. Así que lo hice. Desdoblé el papel y volví a recorrer cada línea, esta vez despacio, con la calma de quien sabe que está leyendo algo que ya no se irá. Leí sin lágrimas. Sin sobresaltos. Como quien escucha una canción triste que conoce de memoria. Dolía, sí, pero de una forma distinta. Como si ese dolor ya no viniera con filo, sino con peso. Cada palabra me devolvía un eco antiguo. ¿Un por qué no me lo dijiste antes? ¿Un por qué esperaste tanto? Un yo también necesitaba escuchar eso. Pero también un ahora lo entiendo. Y, aunque no lo admitiera aún, te creo. Porque había algo en esa carta que no buscaba justificarse. No era una lista de excusas. Ni una petición desesperada. Era más bien una confesión. Un acto de rendición. Alguien que al fin se había quitado el disfraz de fuerza para mostrar su torpeza, su miedo, su amor fallido. Y eso, lejos de provocarme rechazo, me hizo ver algo que no había podido antes. Yo también fui torpe. Yo también herí. Yo también me fui, incluso estando. Las palabras de la carta, más que darme respuestas, me dieron permiso. Permiso para aceptar que lo que pasó no podía haber sido de otra manera. Que cada uno hizo lo que pudo. Que fuimos dos humanos intentando quererse sin saber cómo. Y que a veces, eso no alcanza. Pero tampoco necesita condena. Me sorprendió descubrir, mientras la leía por segunda vez, que las frases que más me conmovían no eran las de arrepentimiento, sino las de reconocimiento. Te observé volverte fuerte sin mí. Reconozco que tu silencio fue más valiente que mi huida. Siempre estuviste en mí, aunque nunca lo dije. Porque en el fondo, yo no había esperado una disculpa. Había esperado que alguien me viera. Que alguien dijera, al fin, sí, lo hiciste sola. Sí, seguiste. Sí, dolió. Y eso era lo que esa carta estaba haciendo. Me devolvía mi historia desde otra voz. No para corregirla. No para volver atrás. Solo para nombrarla. Y ese acto, por pequeño que pareciera, era profundamente sanador. Me levanté de la mesa y fui al espejo del baño. Me miré. No por vanidad. No para maquillarme. Solo para mirar. Y mientras lo hacía, sentí que una versión antigua de mí me observaba desde el reflejo. Esa que lloró sola en la cocina, que esperó llamadas que nunca llegaron, que escribió cartas que no envió, que dormía abrazada a una almohada vacía esperando que la ausencia dejara de doler. Y por primera vez, le sonreí. No con burla. No con tristeza. Con orgullo. Porque ella, esa mujer rota,
esa que sobrevivió a silencios largos y a inviernos internos, era la razón por la que yo estaba ahí, leyendo esa carta sin derrumbarme. Ella era la raíz de mi fuerza. Y ahora, también era parte de mi paz. Volví al cuaderno. Tomé la pluma. Respiré hondo. Y escribí. Gracias por mostrarme que las palabras que nunca escuché eran también las que más necesitaba. Y luego. Gracias por recordarme que no necesito volver al pasado para sanar, solo tengo que dejarlo hablar. Me quedé mirando esas frases. No eran para él. No eran una respuesta. Eran para mí. Para sellar un momento. Para marcar el antes y el después. La carta no me ofrecía una reconciliación. No me devolvía lo perdido. No me prometía nada. Pero sí me daba algo que había estado esperando en silencio, el alivio de ser entendida. Y con eso, por primera vez, comencé a sentir que podía cerrar los ojos y confiar en lo que vendría después. El eco de una versión mía que aún no conocía. Volví a leer la carta una tercera vez esa semana. No por necesidad, ni por impulso. Fue como si algo dentro de mí pidiera que la leyera en voz alta, no solo con los ojos, sino con el cuerpo. Como si mis manos, mi pecho, mi piel también necesitaran escucharla. Sentirla. Confirmar que esas palabras realmente habían sido escritas. Que no eran producto de mi imaginación, ni un sueño extraño nacido de la nostalgia acumulada. Así que lo hice. Me senté en la misma silla, con el mismo cuaderno al lado. Desdoblé el papel con delicadeza. Y comencé a leerla en voz baja, como quien recita un poema antiguo. Cada palabra reverberaba de una forma diferente. Era como si ahora ya no las leyera como destinataria, sino como testigo. Como si me hubiera separado un poco de la historia y pudiera observarla desde afuera. Y entonces ocurrió algo inesperado, no solo vi a él en esas líneas, me vi a mí. No a la mujer que soy hoy, sino a la que fui entonces. Y a otra más que había olvidado, la que me estaba esperando desde el silencio. Era como si la carta activara un espejo interno, uno que nunca me había atrevido a mirar con honestidad. Porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Porque no había tenido tiempo para escucharme de verdad. Las frases no eran nuevas. Ya las conocía. Pero esta vez, cada palabra me traía una imagen, un recuerdo, un gesto olvidado. Y lo más sorprendente, era que esas escenas no solo hablaban de él. Hablaban de mí. De lo que fui. De lo que permití. De lo que negué. Me fui cuando más necesitabas que me quedara. Esa frase me golpeó. Pero no como víctima. No con rabia. Sino con conciencia. Porque recordé esa noche. Esa exacta noche. Yo estaba sentada en la cocina. Él ya se había ido. Y yo no lloraba. No gritaba. No le escribía mensajes impulsivos. Solo estaba ahí, en silencio. Esperando. Esperando que algo, una llamada, una disculpa, una presencia, apareciera. Y cuando no lo hizo, me hice fuerte. Me puse de pie. Lavé los platos. Me acosté sola. Y al día siguiente, seguí mi vida. Pero ahora el aquilo, percebí, não foi forca. Foi sobrevivencia. E mais do que isso, fui eu quem também se deixou. Eu parei de escutar minha dor. Parei de pedir o que precisaba. Parei de me validar. Porque era mais fácil parecer forte do que admitir a solidão. Mais fácil continuar do que parar para sentir. Esa carta, então, não era apenas uma lembranca dele. Era o me chamado para olar para mí mesma. Para olar para que me tornei quando me perdí tentando ser o que os outros precisaban. Cuando troquei minha voz por paz. Cuando troquei presença por atencao momentánea. Cuando aceitei mi galas e chamei de afeto. E ao ver isso, algo se partiu. Não com dor. Mas com verdade. Me levantei da cadeira e fui até o espelho. E dessa vez, não vi apenas a mulher que resistiu. Vi a que se escondeu atrás da resistência. A que se desculpaba por sentir demais. A que diminuía suas vontades para caber no espaco do outro. A que tinha medo de ser abandonada, então se antecipaba, se apagaba, se silenciaba. Vi meus olhos. Meus ombros. Meus gestos contidos.
Vi una versaomina que sempre esteve ali, e que eu nunca havia reconhecido. Voltei para o quarto. Peguei o quaderno. E comecei a escrever como se estivesse respondendo a carta. Mas não a ele. A mim. Yo también me fui. Me fui de mí misma cuando dejé de preguntar cómo me sentía. Me fui cuando elegí callar por miedo a incomodar. Me fui cada vez que fingí que no pasaba nada. Me fui cuando amé más al otro que a mí. Y ahora, estoy volviendo. Lloré. Pero fue un llanto distinto. Como si una versión mía del pasado estuviera leyendo conmigo, sosteniéndome, diciéndome, ya era hora. La carta había sido suya. Pero la interpretación era mía. Y lo que hacía con ella, lo que decidía a partir de ahí, ya no tenía que ver con él. Tenía que ver conmigo. Era mi historia la que estaba escribiendo ahora. Una historia que ya no empezaba con lo que me hicieron, sino con lo que yo estaba dispuesta a ver, a sanar, a recuperar. Me di cuenta de cuántas veces había querido ser salvada. Y de cómo, al no serlo, comencé a pensar que no lo merecía. Pero la verdad era otra, yo no necesitaba ser salvada. Solo escuchada. Por mí. Esa noche, abrí una página nueva en el cuaderno. Y escribí. Gracias por recordarme a la mujer que fui y a la que dejé esperando. Y después. Gracias por cada versión de mí que hoy empieza a integrarse. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Me quedé en silencio. Pero esta vez, ese silencio no pesaba. Era un silencio lleno de ecos. De pasos internos. De partes mías regresando a casa. La gratitud ya no era costumbre, era compasión. Durante los primeros días, la gratitud fue un ejercicio mecánico. Un acto repetido, casi automático. Escribía porque lo había prometido. Porque alguien dijo que funcionaba. Porque en medio del caos, necesitaba una rutina que me hiciera sentir que estaba haciendo algo por mí. Pero ahora, después de esa carta, después de la forma en que me vi reflejada en sus palabras y en mi silencio, algo había cambiado. Ya no escribía para sobrevivir. Escribía para abrazarme. Cada frase de gratitud que salía de mi pluma era como un gesto de compasión hacia partes de mí que durante años habían vivido en la sombra. La gratitud dejó de ser una lista para convertirse en un lenguaje. Un idioma íntimo entre mi alma y mi cuerpo. Entre la que había sido y la que quería empezar a ser. Ya no escribía gracias por el café caliente solo por cumplir. Ahora lo hacía porque de verdad podía sentir su calor en mis manos como un acto de presencia. Ya no escribía gracias por dormir 5 horas como una estadística de autocuidado. Lo hacía porque había aprendido a agradecer incluso el descanso parcial, el cuerpo que descansa a pedazos, pero que sigue intentando cada noche. Comencé a notar algo que antes me pasaba desapercibido, cada cosa que agradecía, por pequeña que fuera, se volvía más real. Más mía. Como si al escribirlo, lo sellara en la memoria del alma. Y cuanto más agradecía, más reconocía. No solo lo externo, sino lo interno. Agradecía por los momentos de calma, pero también por los días en que podía llorar sin vergüenza. Agradecía por no saber qué hacer, porque me mostraba que todavía estaba abierta al misterio. Agradecía por no tener todas las respuestas, porque eso significaba que aún podía preguntarme con honestidad. Una tarde escribí. Gracias por las veces que me sentí vacía, porque aprendí a escuchar el eco de mí misma. Esa frase me hizo detenerme. Porque era verdad. El vacío ya no era un castigo. Era un espacio. Un umbral. Un silencio que podía habitar sin sentir que me perdía en él. Y entonces, la gratitud empezó a volverse una medicina. No una cura milagrosa, ni una fórmula para ser feliz de inmediato. Pero sí un bálsamo. Una compañía constante. Un modo de volver a casa cuando me sentía dispersa. Comencé a agradecer por cosas que jamás había considerado dignas de gratitud. Gracias por el cansancio que me obliga a parar. Gracias por los recuerdos que aún duelen, porque me enseñan donde todavía hay algo vivo. Gracias por la ternura que siento por mí, aunque sea nueva. Gracias por no tener que demostrarle a nadie cómo estoy. Y entonces entendí algo que me cambió para siempre. La gratitud no era una práctica positiva. Era una práctica honesta. No necesitaba estar bien para agradecer.
No necesitaba entender todo para agradecer. No necesitaba haber sanado del todo para agradecer. Podía hacerlo incluso desde el dolor. Desde el miedo. Desde el temblor. Y cuando lo hacía, lo que antes era niebla comenzaba a clarear. La carta había encendido algo. Un punto de fuego dentro de mí que no quemaba. Iluminaba. Me hacía ver las cosas con otros ojos. Y sobre todo, me hacía ver a mí misma con otros ojos. Ya no me juzgaba tanto. Ya no me empujaba con dureza. Ya no me exigía sentirme bien todo el tiempo. Comencé a hablarme como se le habla a alguien que está aprendiendo a caminar. Con paciencia. Con suavidad. Con orgullo por cada pequeño paso. Y así también comencé a escribir. Gracias por no obligarme a ser fuerte hoy. Gracias por saber cuándo detenerme. Gracias por mirarme sin prisa. Me acompañaba. Me sostenía. Y con cada línea escrita, me reafirmaba, estoy aquí. Estoy viva. Y todo lo que siento es válido. Una noche, después de un día especialmente silencioso, me preparé una taza de té. Me senté en el sofá con una manta, abrí el cuaderno, y sin pensar demasiado, escribí. Gracias por esta versión de mí que no se rinde, pero que ya no se obliga a resistir todo el tiempo. Y al leerlo, supe que era verdad. La gratitud me estaba llevando por un camino que no esperaba, el de la compasión. Porque mientras más agradecía, menos me juzgaba. Y mientras menos me juzgaba, más espacio le daba a todo lo que vivía dentro de mí. No tenía que estar lista. No tenía que estar completa. Solo tenía que estar presente. Y eso era suficiente. Mi cuerpo dejó de huir y comenzó a habitarse. Durante años, mi cuerpo fue una extensión de mi resistencia. Una máquina. Una carcasa. Una estructura que me permitía estar de pie, aunque por dentro me estuviera cayendo a pedazos. Lo empujé hasta el agotamiento. Lo usé como prueba de que estaba funcionando, de que seguía adelante. Sonreía, caminaba, trabajaba, dormía poco, apretaba los dientes, digería emociones sin procesarlas. Mi cuerpo era el territorio donde se acumulaba todo lo que no me permitía sentir. Nunca lo odié, pero tampoco lo amé. Lo ignoraba. Y lo peor, desconfiaba de él. Si dolía, me enojaba. Si se cansaba, lo forzaba. Si temblaba, me avergonzaba. Solo cuando leía la carta, solo cuando comencé a agradecer sin maquillarme por dentro, empecé a notar las señales. Los pequeños susurros del cuerpo que siempre habían estado allí, esperando que yo dejara de correr. Una mañana, al despertar, noté que mis hombros estaban tensos. No por esfuerzo físico, sino por el hábito inconsciente de protegerme. Dormía encorvada, como si el pecho quisiera esconderse. Como si mi corazón aún estuviera a la defensiva, esperando un golpe. Me senté en la cama. Llevé las manos a los hombros. Los toqué con suavidad. Respiré. Y ahí comprendí, llevaba años conteniéndome físicamente. Mi cuerpo había aprendido a mantenerse alerta. A defenderse. A cerrarse. Y ahora que algo en mi interior comenzaba a abrirse, él no sabía qué hacer con tanto espacio disponible. No era fácil soltar. No era automático. Pero en esos días, mientras escribía, mientras me miraba sin juicio, mi cuerpo comenzó a responder. Los suspiros llegaron solos. Largos. Profundos. Como si el aire que antes solo servía para sobrevivir ahora sirviera también para sentir. Empecé a caminar más despacio. A notar la presión en mis pies. La manera en que apoyaba mal un tobillo. El ritmo en que apretaba la mandíbula sin darme cuenta. Y una tarde, frente al espejo, observé mis manos. Mis propias manos. Con líneas nuevas, con una piel que ya no era la misma. Y no sentí rechazo. Sentí ternura. ¿Cómo habían sostenido tanto? ¿Cómo habían escrito esas cartas, servido esos tés, cerrado tantas puertas? Las miré como si fueran parte de otra persona. Y luego, entendí que eran parte de mí. De esta mujer que, aunque dolida, había decidido quedarse. De esta mujer que ahora empezaba a habitarse. En el cuaderno, escribí. Gracias por mi cuerpo, que siguió conmigo incluso cuando yo lo olvidé. Y más abajo. Gracias por mis pasos,
incluso los que no fueron firmes. Comencé a hacer pequeñas pausas durante el día. No porque lo leyera en algún libro, sino porque lo necesitaba. Porque el cuerpo lo pedía. Cerraba los ojos por unos minutos. Ponía la mano sobre el pecho. Sentía mi pulso. Y me decía, aquí estás. Sentía la vida latiendo. No como un ruido de fondo, sino como un mensaje claro, todavía estás aquí. Y eso basta. Una mañana, salí a caminar sin auriculares. Solo con el sonido de mis propios pasos. Con el ritmo de mis piernas. Con el peso de mi cuerpo avanzando. Y fue hermoso. El viento tocaba mi rostro y no lo esquivaba. El sol entraba por mis párpados cerrados y me detenía a sentirlo. La respiración era libre. No la controlaba. No la forzaba. Solo, fluía. Y fue entonces cuando comprendí que ya no huía. Que mi cuerpo ya no corría para escapar de algo. Que ahora caminaba para habitarse. No era una carrera hacia la sanación. Era una danza lenta con lo que soy. Con lo que quedó. Con lo que se transformó. Una noche, al acostarme, no me puse música, ni medité. Solo me quedé allí, con las manos en el abdomen, sintiendo como el aire entraba y salía. Y me dije en voz baja. Gracias por esta casa que soy. Porque eso es el cuerpo. Una casa. La única que habitamos desde siempre. Y a la que tan pocas veces volvemos con amor. Sentir lo que antes no me permitía. No hay dolor más silencioso que el de no poder sentir. Y durante mucho tiempo, eso fue lo que me pasó. No porque no tuviera emociones. No porque no me doliera la pérdida, ni la ausencia, ni la confusión. Sino porque aprendí a no mostrarlo. A contener. A esconder. A endurecerme por dentro como si eso me protegiera. Llorar me daba vergüenza. Enojarme me hacía sentir culpable. Sentirme frágil me parecía una debilidad. Hablar de lo que dolía me hacía creer que estaba siendo dramática. Así que dejé de hacerlo. Cerré las puertas. Me volví eficiente, funcional, presente para todos, menos para mí. Hasta que un día, frente al cuaderno, luego de varias páginas escritas, dejé caer la pluma y me quedé mirando la ventana. El día estaba gris. Una lluvia fina golpeaba el vidrio como si intentara recordarme algo. Y lo recordé. Recordé una escena olvidada de mi infancia. Yo tenía 7 años. Estaba llorando en mi cuarto. Me sentía sola. Tenía miedo. Una voz, no recuerdo si fue de mi madre, mi abuela o una maestra, me dijo. Ya está, no llores más. No es para tanto. Y desde entonces, lo creí. Que no era para tanto. Que lo mío no dolía suficiente. Que mi llanto era un exceso. Que debía dejar de sentir. Y así, aprendí a tragar las lágrimas. A morderme las palabras. A fingir que estaba bien incluso cuando por dentro me ahogaba. Hasta que ya no supe diferenciar entre lo que sentía y lo que debía sentir. Me acostumbré a ese estado tibio, apagado. No sufría intensamente, pero tampoco me emocionaba. Vivía anestesiada. La carta que encontré me sacudió, sí. Pero lo que más me movió no fue lo que decía, sino lo que provocó en mí. Porque a partir de ese día, empecé a sentir cosas que no sabía que estaban guardadas. Primero, la rabia. Una rabia antigua, caliente, acumulada. Rabia por todas las veces que me callé. Rabia por todos los te amo no dichos, por las promesas rotas, por las explicaciones que nunca llegaron. Rabia por haberme negado a mí misma tantas veces para sostener a otros. Al principio, me asustó. No sabía qué hacer con ella. No quería estallar. No quería hacer daño. Pero luego entendí que esa rabia no era enemiga. Era mensajera. Me estaba mostrando mis límites. Mis deseos no expresados. Mi necesidad de ser vista, respetada, validada. Esa rabia era un fuego que, bien contenido, podía iluminarme. Así que la dejé hablar. Escribí. Gracias por mi rabia. Porque me está devolviendo la voz. Después vino la tristeza. No la tristeza por lo que pasó, sino por todo lo que no pasó.
por los abrazos que no llegaron. Por las veces que necesité un te entiendo y recibí un consejo frío. Por las noches en las que dormí sola, abrazando un vacío que nadie veía. Esa tristeza era honda. Pero no me rompía. Al contrario, me humanizaba. Me hacía recordar que debajo de toda mi fortaleza, seguía viva. Entonces también escribí. Gracias por mi tristeza. Porque me devuelve la ternura que olvidé tener conmigo. Y cuando creí que ya lo había sentido todo, vino algo inesperado, el deseo. El deseo de vivir. De volver a ilusionarme. De mover el cuerpo al ritmo de una canción. De cocinar para mí sin apuro. De reír sin culpa. De besar sin miedo. Ese deseo me desconcertó. Porque no lo buscaba. Y sin embargo, estaba ahí. Emergiendo desde un rincón que había permanecido intacto. No era deseo por alguien. Era deseo de mí. De habitarme. De disfrutarme. De permitirme gozar, aunque fuera un rato. Y entonces lo supe. El dolor no era lo único que había estado reprimiendo. También la alegría. También la risa. También la espontaneidad. Había vivido con tanto miedo a sufrir que también me impedía el placer de sentir. Así que decidí abrir espacio a todo. No a lo que me convenía. No a lo que era aceptable. A todo. Y fue liberador. Como si de pronto pudiera respirar con todo el cuerpo. Como si cada célula despertara y dijera, por fin. Una noche, después de un día en que lloré, reí, me enojé y me emocioné, todo junto, todo revuelto, todo real, me acosté en la cama y escribí. Gracias por permitirme sentir lo que antes no me permitía. Porque entendí que no se trata de elegir entre ser fuerte o ser sensible. Se trata de ser completa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía entera. La historia que escribo con mis propias palabras. Siempre pensé que mi historia ya estaba escrita. Que lo que había pasado era una especie de sentencia grabada en piedra. Que lo que viví, lo que no se dijo, lo que me faltó, eran capítulos cerrados, inamovibles, que solo podían doler o ser negados. Durante años me limité a sobrevivir dentro de esa versión, la que otros contaron sobre mí, la que yo misma narraba con vergüenza o resignación, la que se repetía en silencio cuando el insomnio venía a visitar. Era la historia de alguien que aguantó, que se perdió, que fue dejada atrás. Alguien que amó más de lo que recibió. Alguien que esperó respuestas que nunca llegaron. Y sí, todo eso fue verdad. Pero no era toda la verdad. Lo que no sabía, y lo que empecé a comprender mientras escribía día tras día, es que la historia que me contaba podía cambiar. No porque los hechos cambiaran. No porque o pasado se apagás. Más porque yo podía escoger cómo me relacionaba con él. Yo podía, pela primera vez, escribir con minas propias palabras. No con el lenguaje de la culpa, ni con las frases de quien intenta explicar por qué no fue suficiente, ni con los silencios que me enseñaron a tragar. Podía contar mi historia desde la mujer que está aquí ahora. La que lloró, sí. La que fue herida, sí. Pero también la que escribió. La que se sostuvo. La que no abandonó su voz. Una tarde, mientras releía lo que había escrito en los días anteriores, me sorprendí llorando. Pero no por tristeza. Era un llanto de validación. Porque esas palabras eran mías. No eran eco de nadie más. No pedían aprobación. No esperaban aplausos. Eran la voz de alguien que finalmente se estaba escuchando. Y entonces supe que tenía derecho a narrarme distinta. No como la víctima. Tampoco como la heroína perfecta. Sino como alguien que cayó, que se ensució, que se confundió, pero que eligió volver. Y en ese volver, se reconstruyó. No igual. No mejor. Maíz verdadeira. Comencé a escribir capítulos nuevos, que no tenían que ver con lo que me pasó, sino con lo que yo decidía hacer ahora. Escribí. Gracias por darme permiso de reescribir mi historia sin miedo. También. Gracias por enseñarme que la voz más importante no es la que me hirió, sino la que estoy usando hoy. Y en ese momento, entendí algo profundo. Sanar no es volver a lo que fui. Es convertirme en quien siempre estuve destinada a ser, cuando dejo de huir de mí. La carta que encontré fue el punto de quiebre.
Las frases de gratitud fueron el hilo que me sostuvo. Pero lo que me transformó fue la decisión consciente de elegirme. De no narrarme más desde lo que me faltó. De no definirme por los vínculos que me rompieron. De no repetir la historia desde la herida abierta. Y no se trata de borrar el pasado. Se trata de reconocer que yo tengo el lápiz. Que cada día, cada pensamiento, cada palabra, es una línea nueva. Que puedo escribir una historia donde sentir no es un error. Pedir no es debilidad. Decir no es valiente. Abrazar mi historia es mi mayor acto de dignidad. En aquella noite, en cuanto fechaba o caderno con as maus firmes, escribí una última línea na página. Soy la autora de mi historia. Y a partir de hoy, escribo con amor. O tempo tem seus propios ritmos. Nao se apresa por nosos desejos, nem se atrasa por nosa impaciencia. Él se mueve como as marés, silencioso, firme, inevitable, trazando a superficie apenas aquilo que estamos prontos para ver. Durante muito tempo, eu quis respostas. Quis entender por que certas pessoas foram embora. Quis saber por que não fui escolhida. Quis descobrir por que, mesmo amando tanto, tantas veces o amor não bastou. E esperei. Esperei por saínas. Por cartas. Por mensagens que nunca vieram. Por explicacoes que se disolverán no silencio. Mas o tempo ficou quieto. E en seu silencio, eu aprendi a continuar. A me acostumar como veicio das palavras não ditas. A preencher as lacunas com hipóteses, com suposicoes, com historias que eu mesma inventava para não me sentir descartável. Até que chegou o dia em que parei de perguntar. Não porque tivesse entendido tudo. Mas porque cansei. En ese exato instante, no meu dia 7, a carta apareceu. Não foi antes. Não foi quando mais doeu. Não foi quando implorei, mesmo que em silêncio, por uma explicação. Ela chegou quando eu já não a esperava mais. E foi então que entendi. O tempo não me negou respostas. Ele apenas esperou que eu estivesse pronta para ouvi-las de verdade. Se tivesse lido aquela carta meses antes, tal vez tivesse reagido con raiva. Tal vez tivesse respondido con orgullo ferido. Tal vez a tivesse rasgado antes de llegar ao fim. Ou a tivesse guardado, apenas para seguirme ferindo com ela, como quem cutuca uma ferida para não deixá-la cicatrizar. Mas naquele dia, ela chegou como semente, não como faca. E isso fez toda a diferença. Porque agora eu não queria justica. Quería compreensão. Não quería reatar lacos. Quería me reconciliar con a historia. Quería me reconciliar comigo. Comecei a pensar en cuántas outras coisas a vida había me escondido. Pessoas que não ficarán. Oportunidades que não se concretizaram. Palabras que nunca escutei. Portas que se fecharam antes mesmo que eu batese. E percebi que não se trataba de castigo. Se trataba de protecao. Tal vez, se tudo tivesse acontecido no meu tempo, eu não teria aprendido a escutar. Não teria descoberto a forca do silêncio. Nem a beleza de não ter todas as respostas. Tal vez o que a vida me poupou foi justamente o que me permitiu chegar até aqui. E então escrevi. Gracias por lo que no entendí en su momento. Porque ahora sé que no era el tiempo, era yo. A vida tem disso. Ela nos nega o que pedimos, mas nos entrega o que precisamos. Nos retira certezas para que podamos reencontrar a fe. Nos confunde, para que podamos escutar con mais profundidade. Nos cala, para que podamos ouvir nossa própria voz. Uma mana, caminando sozinha pelas ruas calmas do bairro, reparei numa árvore que sempre esteve ali, mas que nunca había notado. Estaba cheia de folhas novas. E pensei, quantos ciclos ela completou sem que eu prestasse atenção? E então compreendi. A vida também floresce onde a gente não vê. Eso revela seus brotos quando deixamos de olar com impaciência, e passamos a olar com presença. Agradecer o que o tempo me escondeu era, na verdade, agradecer por mim mesma. Pelo caminho. Pela espera. Pelo processo. Pelo que precisei perder para me reencontrar. Pelo que precisei desaprender para me reescrever. En aquela noite, escrevi em letras grandes,
no topo da página. Gracias por cada cosa que llegó cuando yo ya no corría detrás. Porque ahí supe que era para mí. El día que me miré sin sentirme vacía. Durante muito tempo, o espelho foi apenas objeto. Frío. Silencioso. Distante. Una superficie que eu evitaba encarar por mais de alguns segundos. Porque o que eu via ali, doía. Não era só a aparência cansada. Nemo rosto envelhecido antes da hora. Era o olar. O olar que Hanao procuraba ninguém, mas também Hanao se procuraba así. O olar que sobrevivía. Que cumpría funcoes. Que pasaba despercebido até por mí. Y un Nao me reconecía. Nao por mudancas físicas. Más porque por dentro, tina me apagado. Era como se meu corpo fosse uma vitrine e minha alma estivesse de férias. Hiato. Espaco beisio entre o que fui e o que Nao sabia como voltar a ser. Mas então viéramos días de escrita. Viéramos agradecimentos. Viéramos silencios escutados. Yo a carta. Yo o tempo. Yo o corpo que deixou de fugir. Viéramos emocoes que eu finalmente permití sentir. Sem que eu percebesse, comecei a voltar. Nao de uma vez. Nao com fanfarra. Mas como que macén de luces aos poucos e mi cuarto escuro. Naquela mana, algo dentro de mí pediu para me olar com tempo. Nao para me arrumar. Nao para buscar defeitos. Nao para checar se eu parecía melhor. Apenas para olar. Abrí a cortina. A luz suave entrou. Fui até o espelho do banheiro. Fiquei ali. Parada. No comeco, viera más críticas automáticas. A mancha que apareceu com a idade. As marcas de expressão. O cabelo desalinado. Mas eu continuei olhando. Aos poucos, elas foram sumindo. Não fisicamente. Mas emocionalmente. Comecei a ver outra coisa. Outra mulher. Uma que não estava arrumada, nem pronta, nem perfeita. Mas que estava inteira. Com o olhar limpo. Com as cicatrices visíveis. Com as dores que agora sabiam o caminho da saída. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti vazia. Não senti que faltava algo. Não senti a ausência de ninguém. Não senti a urgência de me transformar. Apenas me reconheci. Era eu. Com tudo o que sou. Com tudo o que carrego. Com tudo o que liberei. Aquilo me emocionou. Porque había sido camino longo até ali. De muito silêncio. De muita resistência. De muito reaprendizado. Recordei as manas em que escrever uma única linha era esforço. As noites em que me sentia uma fraude por agradecer coisas que não sentia. Os momentos em que achei que esse processo era uma perda de tempo. Agora, ali estava eu. Presente. Inteira. Calma. Escrevi naquele día. Gracias por este reflejo que ya no me rechaza, ni me exige, ni me esconde. Gracias por la mirada que volvió. Percibí que había feito as paces con partes de mí que antes evitaba. Como pasado. Como a mulher que amou mais do que recebeu. Como a menina que não foi escutada. Como a adulta que se reconstruyó escrevendo quando ninguém mais ouvia. O beicio, agora, tinha-se transformado em espaco. Espaco para respirar. Espaco para receber. Espaco para ser. O mais bonito, era que eu não precisava mais me preencher de fora. Porque finalmente, eu me bastaba. Esa carta no cerró una historia, la abrió. La carta que encontré no vino a cerrar un capítulo de mi vida. Vino a abrir una puerta. Al principio, pensé que sería un punto final. Que al leerla, algo dentro de mí se terminaría. Un ciclo. Un recuerdo. Una herida. Pero con el paso de los días, comprendí lo contrario. Esa carta era una llave. Una llave que abría un lugar que yo misma había encerrado por dentro. Un rincón de mí que había quedado esperando durante años que alguien viniera a explicar, a limpiar, a sanar. Y nadie vino. Porque esa tarea era mía.
La carta llegó cuando ya no era imprescindible. Llegó cuando ya no la esperaba. Y fue justamente por eso que tuvo valor. Porque ya no me definía. No me devolvió el pasado. Pero me devolvió a mí. No sirvió para retomar un vínculo. Pero sirvió para reconectar las partes perdidas de quien fui alguna vez. No respondió todo. Pero abrió espacio para preguntas más sabias. Para silencios más pacíficos. Para una presencia que no exige aplausos, solo verdad. Esa carta no cambió lo que pasó. Pero cambió la forma en que yo lo recordaba. Y eso, lo cambió todo. Comencé a releer los textos de los 21 días. Frases que antes parecían aisladas, ahora formaban un mapa. Un sendero escrito con tinta y alma. Una ruta que me trajo de regreso. Era como si durante todo este tiempo, hubiera ido recogiendo pedacitos de mí, uno a uno, hasta recordar quién era en esencia. No la mujer rota. No la que esperó en vano. No la que fue dejada atrás. Soy la mujer que eligió volver. La que se permitió sentir. La que escribió cuando nadie escuchaba. La que lloró sin esconderse. La que sonrió sola en una tarde silenciosa. La que se miró al espejo y, por primera vez, no quiso cambiar nada. Soy la mujer que entendió que perdonar no es reconciliarse. Es liberarse. Que entendió que amar no es aferrarse. Es elegir con conciencia. Que entendió que agradecer no es cerrar los ojos. Es abrir el corazón, incluso con miedo. Y entonces, en ese último día, volví al lugar donde había encontrado la carta. Saqué el libro que la había ocultado. Pasé la mano por sus páginas. Y dejé allí un papelito mío. No para él. Para mí. Escribí. Si alguna vez te olvidas de lo fuerte que eres, vuelve a escribir. Si alguna vez te sientes vacía, mírate con ternura. Si alguna vez piensas que todo se rompió para siempre, recuerda que desde tus propias grietas también brotó la luz. Volví a mi cuaderno. Y con la mano firme, escribí. Gracias por esa carta que no cerró nada, pero me abrió entera. Cerré el cuaderno. No con tristeza. Sino con gratitud. Porque ese capítulo no necesitaba continuar. Solo necesitaba ser honrado. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Quizás tú también estás esperando una carta. O una palabra que nunca llegó. O una señal que no se dio. Pero déjame decirte algo. Tú puedes escribir ahora. Con tus palabras. Con tu verdad. Con tu historia. Y desde tu alma. Comparte este video con alguien que necesite esta luz. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Suscríbete y activa la campanita, porque aún quedan muchas historias por contar. Historias que no prometen finales felices, sino comienzos verdaderos. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta entonces, que la luz te acompañe.